aquí está la oportunidad, y entonces hace ese intercambio. Y ese intercambio uno lo siente de una en los dedos, ¿no? Que es lo que uno dice, uy, me cogió la corriente, ¿no? Sufrí allí una pequeña electrocución, un chispazo. Esa es la manifestación de los electrones allí, la manifestación, digamos, más vívida de los electrones en su función estática. Nosotros la llamamos electricidad estática, porque el electrón brinca una vez y se queda quietico. Entonces eso es electricidad estática. Y se manifiesta de múltiples formas. Las formas que les acabo de nombrar son como las más comunes, las más fáciles de ver. Sin embargo, yo puedo hacer que esos electrones se muevan de forma continua. Es decir, que no paren ahí en un solo salto, sino que sigan fluyendo en un material que le permita fluir, es decir, un material conductor de electrones o conductor de electricidad. ¿Listo? Para que eso pase, para que los electrones se muevan en un material, tienen que cumplirse tres condiciones. La primera, que algo los mueva, es decir, que algo los empuje, que haya una fuerza que empuje a los electrones. ¿Listo? La segunda, que exista un camino cerrado por donde puedan fluir. Es decir, los electrones no se mueven, sino ven que pueden salir de un sitio, recorrer una distancia y volver a llegar al mismo sitio. Si no pueden hacer ese recorrido, no se van a mover. ¿Listo? Ellos tienen que ver que hay un camino cerrado. Ese es el segundo. Tercero, que haya un elemento que consuma la energía que producen esos electrones cuando se mueven. Es decir, que hay un elemento pasivo. Tres condiciones. Primero, fuerza que mueva los electrones. Segundo, camino cerrado para que circulen los electrones. Y tercero, elemento pasivo que consuma la electricidad o que consuma la energía que producen esos electrones al moverse. ¿Listo? La fuerza inicial que mueve a los electrones es generada o es producida por unos elementos que se llaman los elementos activos, que también llamamos las fuentes de energía, ¿cierto? O que también llamamos las fuentes de tensión. Esos elementos pues tienen diversas formas, dependiendo de cómo estén construidos. Aquí en la diapositiva vemos varios de esos elementos. Vemos entonces, por ejemplo, una batería de carro. Una batería de carro, las baterías, digamos, que tenemos en nuestras casas, en el control remoto de nuestros televisores o en nuestros relojes, esas baterías son baterías que convierten la energía química en eléctrica. ¿Cómo lo hacen? Ellos tienen una plaquita que le hace falta electrones, entonces está cargada positivamente, y otra plaquita que le sobran los electrones, que tiene muchos electrones, o sea que está cargada negativamente. Y esas dos plaquitas están juntas a la otra. Los electrones van a querer ir de donde hay más electrones a donde hay menos. Haga cuenta usted que esto es como un salón comunal. Este es un salón comunal, donde usted arma un fiestón en el berraco de 15 años. Y en el salón comunal hay una gran cantidad de hombres y mujeres, pero los dos están a diferentes lados del salón comunal. Los hombres están a un lado y las mujeres están al otro. Vamos a decir que los hombres son las partículas positivas y las mujeres las partículas negativas. Puede ser al revés también, pero digámoslo así para este ejemplo. Y están allí separados. De un momento a otro comienza a sonar la música y es un reggaetón de lo más bueno. Entonces a las personas que están aquí les dan muchas ganas de pasar acá. Porque dicen, uy, ese reggaetón está muy bueno, nosotros queremos bailar con nuestros compañeros o compañeras que están al otro lado. Queremos hacer twerking y perreo y demás cosas. Pero resulta que en la mitad del salón comunal hay una línea de los papás. Aquí están los papás. Papás y mamás de todos ustedes. Aquí están. Entonces, cuando usted va a salir allí a juntarse con los otros para bailar, pues no lo van a dejar, porque va a decir, no señor, usted no me perrea hoy, usted no me hace twerking, sino que se va a quedar ahí sentado. Y usted está que se le dan muchas ganas, ¿no? Pero no puede pasar. Ese material que está ahí, que está representado en este ejemplo por sus padres, realmente es un material aislante, es decir, es un material que no permite el paso de los electrones. No los permite, no permite que pasen de un lado al otro. Por lo tanto, estos electrones, a pesar de que tienen todas las ganas, no pueden pasar de aquí a acá. No pueden pasar. Se van a quedar ahí. Y se quedan acumulados ahí. Ese es el secreto de las baterías, que tienen la carga acumulada, pero la carga no se descarga, es decir, no pasa de un lado al otro. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo podría yo descargar esa batería? Ahora sí cerrando el circuito, que era lo que les decía al principio, que es la segunda condición para que exista la electricidad. Vamos a verla acá. Voy a adelantar un poquito para mostrarla. Aquí está, por ejemplo, la misma batería. Fíjense que aquí están los electrones y aquí la ausencia de electrones, ¿cierto? Aquí negativo, aquí positivo. Y aquí ya está el camino cerrado. Y como aquí están sus papás, están aquí, pues no pueden pasar por acá. Pero como les abrieron otro camino por aquí, véalo, pues entonces los electrones van a pasar por aquí por un hall secreto que está en ese salón comunal, y llegan al otro lado y aquí arman la rumba más berraca. Y aquí está el elemento que consume energía, fíjense, que sería ese elemento que atrae los electrones, yo lo llamaría ahí el reggaetón, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí tenemos la fuerza que empuja a los electrones, el camino cerrado y el elemento que consume la energía. ¿Listo? Entonces, así funcionan las baterías acumulan esa carga. Y las acumulan con unas placas, y esas placas son, las placas que les estoy explicando son físicas, es decir, si le vemos aquí la batería abierta, vemos que hay plaquitas, esas plaquitas son esas, y hay unas positivas y unas negativas. Señor, por allí hay alguien que me quería preguntar. Profesor, qué pena. ¿Será que usted puede grabar la clase? No, señor. Es que yo, es que yo estoy en una cita médica Ah, compañero, y no ya se tengo el puede. certificado. Necesito Señor, que tomen apuntes, entonces en las clases normalmente es mejor que no programen citas médicas. O si no, ok, puedes listo. solicitar los apuntes de otros compañeros. ¿Listo? Como les decía, las Bueno, pero clases no se graban por una cuestión de la característica de la clase. Si fuera una clase virtual, yo les grabo los videos y ustedes los ven después. Pero esto no es una clase virtual, es una clase de presencialidad virtual. Es decir, nosotros estamos en un programa presencial. Entonces tenemos que... listo, profe. ¿Listo, compañero? Pero no se preocupe, Profesor, todo lo que estamos que, viendo aquí, todo lo que estamos viendo, todo lo que estoy explicando, está en el documento de lectura. Todo. listo, perfecto. ¿Listo? No hay problema, ustedes pues Bueno, se pueden enviar. No hay ningún inconveniente. Bien, por allí tenía otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Listo. Sigamos entonces. Entonces, los dos materiales generalmente son dos materiales literalmente distintos. Entonces, si usted lee la pila que tiene por dentro su control remoto, se va a dar cuenta que esa pila es de 1.5 voltios de zinc-carbono. Es decir, tiene zinc y carbón. Son dos materiales distintos, uno más positivo que el otro, o más bien uno más negativo que el otro. Uno cargado positivamente y otro cargado negativamente. Dos materiales, uno acá y otro acá. Si usted mira una pila recargable que tenga, por ejemplo, usted en su casa, se va a dar cuenta que puede ser de níquel-cadmio, níquel y cadmio. Las baterías de su celular son de iones de litio, de ion litio. Entonces son materiales que son, digamos, distintos y que cuando se acercan uno al otro, generan un campo eléctrico que es la fuerza de atracción que les decía a ustedes, estos electrones intentando pasar al otro lado. Esa fuerza de atracción, ese reggaetón que está ahí en ese salón comunal. ¿Listo? Así se ve la batería. Pero no es la única forma de producir energía. Esto produce corriente directa. La que llamamos nosotros corriente directa se produce en las baterías. Pero no es la única forma de producir corriente directa. Tenemos, por ejemplo, también las celdas solares. Las celdas solares son fuentes también, elementos activos, es decir, elementos que empujan los electrones a moverse. En este caso, esta celda solar, por ejemplo, es bastante pequeña, pero pues tiene allí, digamos, una aplicación especial, electrónica seguramente, que tiene, digamos, un material específico, silicio, en la mayoría de los casos, silicio, que cuando es impactado por rayos solares, genera, o más bien impulsa a los electrones que están ahí a moverse. Entonces es un material que llamamos fotosensible. Fotosensible quiere decir que es sensible a la luz. En este caso, este material, cuando le llega a la luz, produce electrones, es decir, produce electricidad. ¿Listo? Vamos a ver otros ejemplos de fuentes. Por ejemplo, este que está acá. Este me gusta mucho porque es era muy común en las bicicletas antiguas, se utilizaba antes mucho, ahora ya no es tan común. Permitía que cuando usted moviera, cuando usted pedaleaba su bicicleta, había un elemento en contacto con la rueda que giraba y producía allí la luz, la energía suficiente para prender una bombilla, la bombilla de la bicicleta. ¿Cómo funcionaba este dinamo? Funciona a partir de un principio físico que se llama la ley de Faraday y la ley de Lenz, dos principios físicos. La ley de Faraday y la ley de Lenz, lo que me dice es que cuando hay
un campo magnético variable, junto a un conductor eléctrico, se produce una corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo hacen para hacer variar ese campo magnético? Hacen girar un imán. Entonces, fíjese que efectivamente esto es una ruedita que gira, esa ruedita está acoplada aquí con un imán, y el imán comienza a girar. El imán, recuerden ustedes que tiene, según lo que vimos nosotros en física por allá en décimo, los imanes tienen dos polos, uno negativo y uno positivo. Y esos polos magnéticos, pues tienen unas implicaciones, por ejemplo, que atraen elementos metálicos, ¿cierto? Tienen varias implicaciones. En este caso, este imán está girando, es decir, está variando su posición con respecto al tiempo. Y como tiene aquí al lado este conductor, esta bobina, que es un conductor enrollado, entonces este cambio de posición del magneto, del imán, hace que la corriente comience a fluir. Eso se llama inducción electromagnética. Y es que un campo magnético produce uno eléctrico. Y también se puede al revés. Un campo eléctrico también puede producir uno magnético, que es lo que llamamos un electroimán. Esa es la manera en la cual funcionan, por ejemplo, las puertas de algunos conjuntos residenciales, ¿cierto? Que cuando usted le dice ahí de pronto al guardia de seguridad, me abre la puerta, él presiona un botón y suena brrr y se abre. Lo que suena así es el solenoide, que es un imán, un electroimán, que cuando se desactiva la electricidad, él deja abrir la puerta, pero cuando se activa otra vez, él cierra la puerta. ¿Listo? Entonces, un campo eléctrico, una corriente eléctrica puede producir un campo magnético, y un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. En este caso, lo que estamos haciendo es variar el campo magnético del imán, haciéndolo girar, varía físicamente, para producir una electricidad en esta bobina. ¿Listo? ¿Por allí alguien iba a comentar algo? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Profesor, por ejemplo, yo he visto que últimamente han sacado como fundas con unos palitos que uno mismo gira y se puede cargar el celular. ¿Esto contaría como eso? ¿Eso sería más como algo eólico? Es muy parecido. Por ejemplo, en Home Center, allí para un ejemplo más sencillo, en Home Center venden unas linternas que usted las carga moviendo la mano, como haciendo ejercicios con la mano. Sí, O hay unos señor, como que se gira. Los antiguos, por ejemplo, se cargaban con el movimiento de la mano. Algunos eran eléctricos, otros eran mecánicos, y usted cuando iba caminando, usted mueve sus manos cuando camina y él cargaba el reloj, o sea, el reloj realmente no tenía batería. Esas formas de cargar, digamos, elementos eléctricos a partir del movimiento, salen precisamente de acá. Ahí tiene toda la razón el compañero. Y es la variación del movimiento hace que varíe un campo magnético y eso hace que se genere una electricidad. Correcto. Sí, señor. Ok, gracias. Pero la aplicación que usted dice no la ha visto. No la ha visto, pero supongo que debe existir. No, desde las últimas que salió es como para cargar el celular, que es una funda pequeña. Entonces, pues, es algo como nuevo. Genial, interesantísimo. Pero claro que sí puede existir. De hecho, me imagino cómo será el sistema. Bien, en este caso, por ejemplo, vemos lo que se llama un dínamo, pero este dínamo es diferente. Este dínamo se mueve ya con fuerza de una manivela, entonces toca moverlo con la mano. Y aquí el imán está quieto. El imán es este que está aquí abajo. Aquí está el polo sur y el rojo es el polo norte. Ese imán que está ahí quieto, lo que hace es poner allí un campo magnético estático, pero cuando usted mueve la manivela, lo que mueve allí es el conductor. Si el conductor cambia, hay un cambio relativo entre el campo magnético y la corriente eléctrica, y se produce una corriente eléctrica en este conductor que está acá. No sé si lo alcanzan a ver como cafecito aquí en la mitad de este cilindro. Eso es un conductor enrollado. Entonces, cuando usted gira la manivela, varía la posición de esos dos. Lo mismo que está pasando acá, solo que aquí usted mueve el imán, aquí no está moviendo el imán, sino más bien está moviendo el conductor. Y cuando usted mueve esa manivela, se genera una electricidad que es capaz ahí de prender este bombillito. ¿Listo? Eso es lo que llamamos un dínamo, y es el principio del generador eléctrico. La forma de representarlo, mire cómo es. Lo mismo acá. Esta es la forma simbólica de representar, la forma circuital. ¿Listo? Tenemos más elementos activos, existen más elementos activos o más fuentes. Por ejemplo, aquí tenemos lo que llamamos un generador eléctrico de corriente alterna. Es muy parecido a un motor, solo que funciona al revés. Un motor, usted le coloca electricidad y él produce movimiento. En un generador, usted le pone movimiento y él genera electricidad. Entonces yo podría, por ejemplo,
acoplarle a este señor acá, en esta punta, en este eje, le acoplo una turbina, que realmente es como una especie de círculo con cucharas, ¿no? Como con unas cucharitas allí. Y esas cucharitas yo las puedo poner en un río, por ejemplo. Y cuando el cuando el agua del río pega contra las cucharas, hace que se mueva esa rueda. Y como está acoplada aquí con este eje, hace que esto se mueva todo. Y aquí tenemos los imanes permanentes, también producidos con devanados, es decir, con bobinas, que son cables enrollados, y otros cables allí que generan una autoinducción electromagnética. Y produce, a partir de ese movimiento, o sea, a partir del agua que va pasando, produce energía eléctrica. Esto es lo que llamamos los generadores hidroeléctricos. Producen electricidad a partir del movimiento del agua. Este, por ejemplo, que vemos aquí arriba, es un generador eólico, entonces produce electricidad a partir del movimiento del viento. ¿Listo? Y aquí tenemos una fuente de laboratorio. Esta fuente de laboratorio es una fuente de tensión, una fuente activa de energía que está específicamente construida para actividades de laboratorio, actividades de taller. ¿Listo? Entonces yo aquí tiene unos botoncitos como un radio y esos botoncitos yo los puedo mover para allí programar las diferentes magnitudes que yo requiera. ¿Listo? Esos son los elementos activos. Preguntas hasta ahí, compañeros. Recuerden, los elementos activos son los que generan energía, los que empujan los electrones. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo se puede apuntar el nombre de lo último, lo de los generadores eléctricos? Ese que está señalando, ¿qué tipo de generadores específicamente? Es un generador de corriente alterna. Este que está acá. Gracias. ¿Listo? Un generador de corriente alterna. Este es un generador eólico y este es una fuente de laboratorio. Fuente de laboratorio. ¿Listo? Para nosotros, la fuente de energía, ¿qué es? Pues el tomacorriente. Usted el tomacorriente tiene ahí la salida, usted le conecta cualquier cosa y eso le genera energía. Entonces, para nosotros, esa es la fuente. Pero realmente, pues, el tomacorriente no genera energía en sí, es solamente nuestro punto de conexión. El generador de energía de nosotros está lejos. Generalmente está por allá en una central hidroeléctrica, quién sabe cuántos kilómetros de aquí, eso es muy lejos, o por allá una central térmica, lejísimos. El sistema eléctrico nacional, pues, tiene unas distancias muy grandes. ¿Listo? Entonces podemos verlo desde chiquitico, que son las pilas, hasta generadores gigantescos. Por ejemplo, el generador de Guavio, los generadores de Guavio, si usted vive, por ejemplo, en una casa, en este momento usted está en una casa de 2 pisos, hagamos de cuenta que está en una casa de 2 pisos, que tiene más o menos unos 80 metros cuadrados cada piso. Toda su casa es más o menos el tamaño de un generador de Guavio, que es, digamos, una de las principales centrales hidroeléctricas que nos alimentan o nos dan energía aquí a Bogotá. Entonces, imagínense el tamaño que tienen esos aparatos. Y está construido más o menos como está construido este, pero del tamaño que les estoy indicando. Entonces, son, digamos, unos elementos muy, muy grandes para producción de energía a muy gran capacidad. Bien, ahora, ¿cuál es el elemento que va a consumir la energía? Los elementos que consumen la energía, es decir, que solicitan la energía, venga para acá y yo la consumo, son los elementos pasivos. Existen 3 tipos de elementos pasivos: los resistivos o las resistencias, los capacitivos o condensadores y los inductivos o bobinas. Repito, 3 tipos de elementos pasivos: los resistivos o resistencias, capacitivos o condensadores e inductivos o bobinas. Son esos 3 tipos. Los resistivos son los que disipan energía en forma de calor, luz, calor y luz. Calor y luz. ¿Listo? Esos son los que disipan, esos elementos que disipan energía en forma de calor y luz son los que llamamos los elementos resistivos. Y tenemos aquí 3 ejemplos. Tenemos una estufa eléctrica. Una estufa eléctrica tiene una resistencia eléctrica aquí, que cuando le pasa la energía eléctrica, ella disipa allí calor y usted puede calentar los alimentos. O tenemos aquí la plancha, que hace lo mismo. O tenemos también esta luminaria, esta bombilla que es una bombilla antigua que de hecho ya está prohibida, que es una bombilla con resistencia. Las bombillas modernas ya no tienen resistencias. Las bombillas modernas tienen gas, que son las fluorescentes compactas que nosotros utilizamos, las que llamamos ahorradoras,
ya no tienen resistencia, sino tienen gas. O hay otras que son tipo LED, que realmente ya funcionan de manera electrónica, entonces no funcionan con resistencia. ¿Listo? Entonces no disipan energía como resistencia, pero estos elementos que están aquí sí. La resistencia se simboliza como está aquí, bien. Esta es la resistencia. El elemento más común, digamos, el símbolo más común es este. Este es uno más general que se usa, pero no se usa tanto. Y aquí tenemos uno para la resistencia variable, que es una resistencia que modifica su valor dependiendo de otra variable, por ejemplo, con el tiempo o con la voluntad. Hay unos potenciómetros que son resistencias variables que usted puede modificar el valor de la resistencia moviendo una palanquita, moviendo allí un indicador. Otros elementos pasivos son los capacitivos o condensadores. Los capacitivos almacenan energía en forma de campo eléctrico. Es decir, funcionan muy parecido a cómo funcionan las baterías, solo que los condensadores o elementos capacitivos sueltan la energía, la liberan de una manera muy rápida, mientras que las baterías liberan la energía de una manera más lenta. Los capacitores son estos que están acá, seguramente ustedes los han visto si han visto de pronto electrónica en el pasado, pero digamos estos son los chiquitos, hay unos más grandes que funcionan con corriente alterna, que están por ejemplo en los aires acondicionados o en las neveras. ¿Listo? El símbolo de condensador es este que está acá. Ese es el símbolo eléctrico. Los elementos inductivos almacenan energía, pero en forma de campo magnético. Fíjense que los elementos capacitivos almacenaban energía en forma de campo eléctrico. Los elementos inductivos almacenan energía en forma de campo magnético, es decir, como los imanes, ¿Listo? Y los elementos inductivos, pues constructivamente son muy parecidos a un cable enrollado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un cable enrollado en este núcleo magnético, en este núcleo ferromagnético, que es un núcleo allí como una varillita. Vemos aquí esta bobina que está enrollada sobre un toroide. O sea, es una bobina toroidal, como una dona, ¿no? Esta es de aplicación, sobre todo en comunicaciones. En los radios antiguos esto servía de antena, ¿cierto? Y este que está acá es una aplicación de una bobina aquí por dentro de este papel, esto es papel. Por dentro de este papel que forra estas bobinas está ahí el cable enrollado. Esto es lo que llamamos un transformador. El transformador es un elemento eléctrico, una máquina eléctrica estática que no se mueve físicamente, que tiene la función de modificar o de variar los niveles de las magnitudes eléctricas. Entonces, por ejemplo, la electricidad que usted tiene en su casa, usted la necesita para su televisor, para su celular, para su computador, a 120 voltios de tensión, 120 voltios. Pero la que está en el poste, esa electricidad está en media tensión, entonces son 11.400 voltios. Si usted le coloca 11.400 voltios a su televisor, lo daña, se estalla, ¿no? Se quema. Entonces usted necesita un elemento que le transforme esos 11.400 voltios en los 120 voltios que usted necesita. Imagínense, tiene que reducir bastante la tensión eléctrica. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de bobinas. Usted puede hacer un arreglo de bobinas aquí enrolladas, es decir, de cables enrollados a través de este núcleo que está aquí metálico, núcleo magnético, de tal forma que cuando se genere el efecto el efecto electromagnético, el efecto allí de traspaso electromagnético entre una y otra bobina, la tensión de 11.400 que está llegando se va a convertir en 120 saliendo. ¿Listo? Para eso sirven los transformadores. Este transformador, por ejemplo, es trifásico porque tiene aquí 3 devanados. ¿Listo? Este es el símbolo de la inductancia. Compañeros, preguntas hasta ahí. Con respecto a los elementos activos y pasivos. Ninguna, profesor. ¿Cómo vamos? ¿Sí se sienten bien? ¿Ya les dio pereza? ¿Ya tienen sueño? ¿Más o menos? Con las pilas puestas. ¿Siguen ahí? ¿O ya se durmieron? Bien, profe. Profe, una consulta, es que no le alcancé a copiar esa parte. ¿Usted dijo que era trifásico porque tenía tres qué? Aparte de que el transformador es trifásico porque tiene 3 devanados o 3 bobinas. 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Los otros están monofásicos, de pronto, profe, o qué Señor. terminología?
¿Los otros ejemplos serían monofásicos en relación a lo que vimos? ¿O Dependiendo del número de entradas y el número de salidas, pues acepta diferentes números de fases. Eso lo veremos más adelante cuando veamos corriente alterna. Pero los transformadores trifásicos tienen 3 bobinas de entrada y 3 bobinas de salida. O sea, en realidad tiene 6. Aquí se ven 3 porque tiene una y otra enrollada encima. 2. Aquí tiene otra enrollada encima, o sea, tiene 2, una enrollada encima de la otra, o sea que son 4, y aquí otras 2 enrolladas, una encima de la otra, o sea que aquí realmente hay 6. 3 de entrada y 3 de salida, trifásico. Si fuera monofásico tendría solo 2, una de entrada y una de salida porque solo necesita una fase. Ok, gracias. Correcto. Listo, compañeros, bien. En la electricidad, para analizar cualquier efecto físico o químico, o cualquier efecto, digamos, de la naturaleza, lo más importante inicialmente es medirlo. Necesitamos medir qué es lo que está pasando, ¿cierto? Para eso hacemos uso de unas herramientas bien útiles que son las magnitudes. Las magnitudes y las unidades son herramientas que me permiten medir. La magnitud responde a la pregunta, ¿qué voy a medir? Y la unidad responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a medir? Entonces la pregunta, digamos, para entender bien esto, les hago una pregunta. ¿Cuál es la distancia que hay? ¿Cuál es la distancia que hay de su cama al baño? ¿Qué dice allí la compañera Carol? ¿Qué dice la compañera Carol? ¿Como 20 metros? 20 metros, dice la compañera. Bien. Ok, gracias, compañera. ¿Qué dice el compañero Cristian? ¿Cuánto hay de su cama al baño? Como 5 metros. 5 metros. Entonces los compañeros me están hablando ahí. De una vez cuando yo les digo que cuál es la distancia o cuánto hay de su cama al baño, de una vez ellos piensan en la magnitud. Entonces ellos dicen, si me está diciendo cuánto hay, me está hablando de longitud. ¿Cierto? Longitud. Entonces ya tenemos que la magnitud es la longitud, es el que vamos a medir. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? Fíjese que ellos dos pensaron inmediatamente en metros, pero yo, por ejemplo, ahora podido decir, de mi cama al baño hay 5 pasos, y ahí yo estoy midiendo en pasos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a medir. ¿Listo? La magnitud es qué vamos a medir y las unidades es cómo lo vamos a medir. Entonces, en este caso, la magnitud es la longitud o distancia y las unidades son los metros. ¿Listo? Entonces, en electricidad hay varias magnitudes importantes, pero vamos a empezar con las más fundamentales, las más primarias, que son 3. La primera se llama la tensión eléctrica, la segunda se llama la corriente eléctrica y la tercera se llama la resistencia eléctrica. Son 3 magnitudes que definen la electricidad. ¿Listo? Vamos a explicarlas cada una por aparte. Bien. La tensión eléctrica, aquí hay una definición que no me gusta. Es una definición que sirve, que es adecuada, que es correcta, pero a mí no me gusta. A mí me gusta la que yo digo. La que yo digo es la siguiente. La tensión eléctrica es la fuerza que impulsa a los electrones. La fuerza que hace que se muevan los electrones. Esa es la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la fuerza que hace que se muevan los electrones. O la fuerza que empuja a los electrones. Fíjense que todo eso es lo mismo. La fuerza que empuja a los electrones. ¿Listo? La tensión eléctrica como magnitud recibe varios nombres. Entonces, dependiendo de en qué contexto se utilice, la llaman tensión eléctrica o la llaman también diferencia de potencial o la llaman potencial eléctrico o la llaman fuerza electromotriz o la llaman también voltaje. Todo eso es lo mismo, sino que depende de en qué momento la estemos llamando. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un amigo que se llama Francisco, ¿cierto? Pero los amigos más cercanos le dicen Pacho. Pero su novia le dice Flaquito. Pero su mamá le dice Narizón. Entonces, Pacho, Francisco, Flaquito y Narizón son la misma persona.
solo que son diferentes formas de decirlo. Ojo, no les estoy diciendo que le pongan apodos a la gente, ¿no? Simplemente estoy dando un ejemplo, ¿no? Después se ponen apodos y dice, después el profesor de electricidad nos dijo, no. Solamente estoy dando el ejemplo de que usted puede tener diferentes nombres para la misma magnitud. En este caso, la tensión recibe el nombre de tensión eléctrica, potencial eléctrico, diferencia de potencial, fuerza electromotriz y voltaje. En el caso de tensión eléctrica, a mí me parece que es el nombre más acertado. Es el que más vamos a utilizar. Tensión eléctrica es el más adecuado, es el mejor nombre que puede recibir. Tensión eléctrica. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos hablando de una fuente de tensión, o sea, de estas fuentes que vimos al principio, estas que están acá, ¿cierto? Por ejemplo, esta batería o aquí este dínamo, entonces allí la tensión también se puede llamar fuerza electromotriz o FEM. ¿Por qué se llama FEM o fuerza electromotriz? Porque es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse. Fuerza electromotriz. Fuerza, electrones, motriz, movimiento. Entonces, fuerza electromotriz. ¿Listo? Si estamos hablando ya en el ámbito de la física, entonces lo llamamos diferencia de potencial o potencial eléctrico, por algo que ya vamos a ver acá. En un momentico vamos a ver eso. O también, si estamos ya en un contexto mucho más aplicado, es decir, ya instalaciones eléctricas, por un error que se cometió hace muchos años, se le llama voltaje. Realmente es un error, pero es un error que ya está aceptado. Entonces nosotros igual le seguimos diciendo voltaje porque a pesar de que es un error, pues es un error ya bastante común, que ya se aceptó, digamos, en el ámbito de la ingeniería. Resulta que cuando tradujeron la norma eléctrica es originalmente norteamericana. Se llama el NEC, el National Electric Code de Estados Unidos. Hicieron la traducción en Colombia, en Latinoamérica, y al traductor le pareció muy buena idea que como ahí decía voltaje, que como ahí decía voltage, entonces él dijo, voltage, como es en inglés, es en español, o sea que es voltaje. Y cambió la G por la J y lo dejó así. ¿Cierto? Que es un error, pero pues nosotros ya lo utilizamos así. Realmente él debió haberlo traducido debió haber hecho la traducción como tensión eléctrica. ¿Listo? Pero se quedó así, porque es la traducción literal del inglés. Y podemos utilizarlo. Lo que pasa es que para nosotros es un error porque sería como convertir la unidad en magnitud. Es como en lugar de decir longitud, dijéramos metraje. ¿Cierto? O en lugar de edad, dijéramos añaje. ¿Qué tal uno diciéndole a una chica que está conquistando en una cena romántica, oye, ¿cuánto añaje tienes? No, pues queda horrible. ¿Cierto? Uno le dice, oye, ¿qué edad tienes? ¿Cierto? Más bien suena más bonito. Entonces, es un error. Sin embargo, como es un error muy común, lo usamos. ¿Listo? La unidad en la cual se mide la tensión eléctrica es el voltio. ¿Listo? Tanto magnitud como unidad tienen unos símbolos que lo identifican. El símbolo de la tensión eléctrica es la letra V, o sea, la V de vaca. Y el símbolo de la unidad de voltio es la letra V también, o sea, es el mismo símbolo. Preguntas hasta ahí, compañeros. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos? Bien, sigo hablando y si tienen alguna duda me interrumpen y me dicen. Aquí en este dibujo podemos nosotros ver de manera gráfica la definición física de la tensión eléctrica. Como les decía, ya hemos explicado este diagrama de acá. Este es un circuito eléctrico que se compone de unos conductores que conectan una batería con una luminaria. Ahí están las tres condiciones, ¿no? Tenemos la fuerza que empuja a los electrones, tenemos el camino cerrado y tenemos el elemento que consume energía. Cuando se cumplen esas tres condiciones, entonces los electrones fluyen, ¿cierto? Y en su camino encienden aquí la bombilla y luego regresan a la fuente. Salen de negativo, encienden la bombilla y luego regresan a la fuente. ¿Listo? Si lo viéramos desde el punto de vista físico, desde una analogía física, podríamos hacer la comparación con lo que llamábamos en física de décimo y de 11 la energía potencial. Si recuerdan por allá energía potencial, energía cinética. Creo que muchos de ustedes tuvieron allí un recuerdo con su profesor de física, ¿cierto? Al que muchos de ustedes les parecerá muy bien, otros les parecerá muy mal sus clases,
pero recuerdan de pronto a ese personaje, a esa personaje o a ese personaje, allí indicar la diferencia entre energía potencial y energía cinética. Y había un ejemplo bien básico, bien interesante, que nos ponían cuando nos explicaban esa diferencia. Nos decían, si hay una piedra que está en el borde de un abismo, esa piedra tiene una energía potencial porque está a una altura. Es decir, hay una altura del piso, al borde de ese abismo, hay una altura, hay muchos metros. Esa altura determina la potencialidad de esa piedra. La energía potencial es la energía que tiene esa piedra cuando no ha caído. Está por caer, pero no ha caído. Y entre más alta esté, más potencialidad tiene, o sea, más energía está ahí acumulada. ¿Cierto? Entre más alta esté. Cuando la piedra cae, la energía potencial se convierte en cinética, porque comienza a moverse de acuerdo a la aceleración de la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ella se va acelerando y va aumentando su energía conforme se va acercando al piso, y cuando se acerca al piso, entonces esa energía se transforma allí en esa explosión de la piedra contra el piso, en ese impacto. Entonces, esta es la diferencia entre energía potencial y energía cinética. En el caso aquí de la electricidad, vemos entonces en esta gráfica que hay una diferencia de potencial entre la parte negativa y la parte positiva. ¿Por qué razón hay una diferencia de potencial? Porque en la parte negativa hay más electrones y en la parte positiva hay menos electrones. Entonces hay más potencial aquí que acá, hay más altura. Como hay más altura, fíjense, aquí lo vemos gráficamente, aquí hay más electrones, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, en cambio aquí solo 2. Entonces, quiere decir que los que están acá potencialmente se pueden mover para acá. Porque aquí hay menos, aquí hay más espacio, aquí hay más acumulación, entonces se pueden mover. ¿Listo? Esa diferencia de alturas, esa diferencia de electrones es lo que llamamos la diferencia de potencial. Por eso les decía yo a ustedes, tensión eléctrica y diferencia de potencial es lo mismo. Es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Entonces, esa diferencia de potencial, también llamada FEM o fuerza electromotriz, es lo que hace que esos electrones se muevan. Los electrones se van a mover del polo negativo al polo positivo porque aquí hay más potencial que acá. Se van a mover. Y luego otra vez hacen el ciclo completo y se mueven en ese camino cerrado. ¿Listo? Esa diferencia de alturas de aquí a acá, o esa diferencia de potencial, se mide en voltios. Lo mismo la FEM se mide en voltios también, la fuerza electromotriz, porque todo eso es lo mismo. La tensión, el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz y el voltaje, todo es lo mismo y se mide en voltios. Compañeros, preguntas. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Peticiones? No, señor. Ahí está claro todo. Bien, bien, compañeros. Si tienen alguna duda, me van indicando. El segundo concepto gigantesco de la electricidad básico es el de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, compañeros, no es otra cosa que el flujo de electrones o la cantidad de electrones que circulan en un momento determinado. Eso es, el flujo de electrones. Cantidad de electrones en un momento determinado. ¿Listo? Aquí también hay una definición un poco más acartonada, mucho más formal. A mí me gusta más decir que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan en un momento determinado. Y vemos eso aquí gráficamente. Véalo. Cuando está la batería, que es la fuerza electromotriz, el voltaje, la tensión eléctrica, empuja a los electrones, los empuja. Y cuando ellos se mueven físicamente. Es decir, ellos circulan de aquí para acá. Circulan. Como carritos, de un lado para otro. Entonces, si hacemos el símil o la comparación con unos pimpones, pues es como si yo tuviera unos pimpones que están circulando aquí en este conductor eléctrico. ¿Cierto? Sin embargo, los electrones son muy chiquitos, entonces contarlos es muy difícil. Imagínense uno contar 1, 2, 3, 4 electrones, pues es como contar pulguitas, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, pues eso es muy difícil porque son muchos. Sobre todo si uno es muy pulgoso. No, mentiras. Es como contar granos de arena, más bien. Entonces, 1 grano, 2 granos, 3 granos, pues es muy difícil porque los granos de arena son muy chiquitos. Imagínense, los electrones son todas más chiquitas porque son partículas subatómicas. Entonces, no contamos electrones, sino contamos más bien costales de electrones. Se da cuenta que usted coge un costal y mete muchos electrones.
Y luego comienza a decir un costal, dos costales, ¿cierto? Es mejor digamos, contar kilos de papa que contar papas, ¿no? Porque uno no va a un lichigo y le dice, vecino, deme 52 papas. No, uno dice, vecino, deme por ahí unos 5 kilos de papa. Ah, listo. Es mucho más fácil contarlo en kilos. Entonces, en este caso, los agrupan, cada uno de estos pimpones no es un electrón, sino es un grupo de electrones. Ese grupo de electrones está definido aquí como una Q, porque es lo que se llama carga eléctrica. Carga eléctrica. Y la carga eléctrica realmente es un grupo de electrones, pero un grupo grandísimo de electrones. Grandísimo. Muchos, muchos millones de electrones agrupados en una sola bolita. Cada una de estas bolitas tiene muchos electrones, millones de electrones por dentro. Y cada una de esas bolitas es lo que llamamos un coulomb. Un coulomb. Y ese coulomb es la medida de carga eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa que la cantidad de coulombs por segundo. Porque si midiéramos en electrones sería muy difícil de contar, daría números muy grandes. Entonces decimos coulombs por segundo. Un coulomb por segundo es lo que llamamos un amperio. Entonces la corriente eléctrica se mide en amperios. ¿Listo? La corriente eléctrica también la llaman de otra forma, la llaman intensidad eléctrica o intensidad de corriente. Todo eso es lo mismo. Corriente eléctrica, intensidad eléctrica o intensidad de corriente es lo mismo. Por lo tanto, el símbolo de la corriente eléctrica es la letra I mayúscula. I mayúscula. Y el símbolo de su unidad de medida, que es el amperio, el símbolo es la letra A mayúscula. ¿Cómo vamos hasta ahí, compañeros? ¿Cansados? Excelente, profe, no vamos bien. Listo. Bien. Sigamos entonces con la tercera y última de estas unidades fundamentales, súper fundamentales, porque hay más, ya vamos a ver más, pero estas son las más fundamentales. Se llama la resistencia. La resistencia. La resistencia no es otra cosa que la oposición al paso de la corriente. O sea, la oposición a esos electrones. Haga de cuenta que aquí estos electrones están aquí circulando, estos coulombs, estas cargas eléctricas, y aquí llega un agente de tránsito y le dice, hey, quieto, quieto, pare. Entonces, unos alcanzan como a pasar por el ladito, otros no. Entonces, haga de cuenta que es una fuerza que se opone ahí al paso de estas cargas, de estos electrones. Eso es la resistencia. Es la oposición al paso de la corriente. ¿Listo? La resistencia, su símbolo es la letra R mayúscula. Y su unidad es el ohmio. Entonces, la resistencia se mide en ohmios. El símbolo del ohmio es la letra omega. Es una letra griega, véala acá. Una letra bien bonita, ¿no? Si a usted le gustan los caballeros del zodiaco, seguramente ya habrá visto ahí la letra omega. ¿Cierto? Esa es una letra griega muy famosa. O también, si a usted de pronto le queda difícil escribir en su computadora la letra omega porque no encontró el símbolo, porque no encontró cómo insertarlo, pues también es válido escribir OHM, ohms, ohm. Entonces usted puede decir, la resistencia tal es de 50 ohmios o 50 ohms. Entonces usted coloca 50 omega o 50 OH. Preguntas, compañeros, ¿cómo van hasta ahí? Acabamos de terminar las tres magnitudes fundamentales de la electricidad con su correspondiente unidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Fácil o difícil? Pues bien, porque son los mismos temas que hemos visto como tal en la actividad anterior y en el que hay que presentar hoy. Excelente, compañero, muchas gracias. Eso es. Por eso les decía que hoy es un repaso. Es un repaso. Vamos rápidamente en este repaso. Me gusta que vamos avanzando porque entre más avancemos rápido, más nos rinde. Bien. Las tres magnitudes fundamentales se asocian a través de una ley específica, una ley natural, una ley descubierta hace muchos años por el señor George Ohm, que se llama la ley de Ohm. Pues él le puso el nombre de la ley, su nombre a la ley, pues porque él la descubrió o él la diseñó. Cuando yo diseñe mi ley, pues entonces se llamará la ley de Cáceres, porque yo soy David Cáceres, ¿no? Pero en este caso se llama la ley de Ohm porque la desarrolló este señor George Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm no es otra cosa que una equivalencia matemática, o sea, una ecuación, que es esta que vemos aquí. Dice, la tensión es igual a la corriente por la resistencia, es decir, B es igual a I por R. Y de ahí usted puede despejar matemáticamente lo que quiera. Entonces, si despeja la I,
la R pasa a dividir, entonces I le queda igual a B sobre R. Y si despeja la R, la I pasa a dividir, entonces le queda R es igual a B sobre I. O sea que tiene 3 ecuaciones. Al principio solo tenía una igualdad, ahora tiene 3 ecuaciones. Y todo esto usted lo suma a su caja de herramientas. Cuando usted tenga un problema, pues usted ya tiene 3 diferentes ecuaciones de cuáles echar mano para poder solucionar ese problema. Hay una memotecnia que se llama el triángulo de la ley de Ohm. El triángulo de la ley de Ohm es este que tenemos ahí, que es una memotecnia para acordarnos. Entonces usted de pronto es más gráfico, si su método de aprendizaje es más gráfico, ¿cierto? Cuando usted contestó allí el test de Kolb, usted identificó cuáles eran sus estilos de aprendizaje y si usted de pronto es más divergente o de pronto es más práctico, usted se puede dar cuenta allí que de pronto se le facilita más el tema gráfico, ¿no? Entonces aquí esta ecuación se puede escribir de forma gráfica con este triangulito. ¿Y cómo se usa ese triangulito? Muy sencillo. Usted coge su dedo índice, pongan su dedo índice al frente de ustedes, estírenlo, el dedo índice, y si le preguntan la tensión, entonces usted con su dedo índice tapa la letra B. Y lo que le queda es la equivalencia de la tensión. O sea que la tensión es igual a I por R. Ahora, si le preguntan la resistencia, entonces tape la letra R. Y entonces le queda B sobre I. Y si le preguntan la corriente, usted tapa la corriente, que es la letra I, y entonces la corriente le queda que es igual a B sobre R. Y son las mismas ecuaciones. Entonces es una memotecnia, como para que quede sencillo de aprender. A veces es más fácil aprenderse o memorizar el triangulito que memorizar las fórmulas. ¿Listo? Bien. Entonces ya que estamos ahí como super pilos, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente, compañeros. Este es el ejercicio. Cada uno de forma individual en sus apuntes va a solucionar este ejercicio y cuando termine me coloca la respuesta ahí en el chat. ¿Listo? La pregunta es la siguiente, o el problema. ¿Cuál es la corriente que fluye por el cable de alimentación de un televisor alimentado a 120 voltios si la resistencia interna del televisor es 12 ohmios? ¿Cuál es la corriente que fluye por el cable de alimentación de un televisor alimentado a 120 voltios si la resistencia interna del televisor es 12 ohmios? Cada uno de forma individual, tomémonos un minuto para hacer ese ejercicio. Cada uno de forma individual. Menos 40 segundos. 40 segundos. ¿Listo? Y me colocan la respuesta allí en el chat. Profe, la pregunta, no la quite, porfa. Listo, ya es la pongo. Aquí hay compañeros que sienten el boom del perreo intenso. Bueno, esperemos que no sea en clase, sino más adelante. Bien, compañeros, ahí les coloco el ejemplo. Ese es nuestro ejemplo, ¿listo? 30 segundos, quedan 30 segundos. Es un ejercicio muy rápido. Aplicación de la ley de Ohm. Ahí voy una, casi me voy de esta, listo. Bien, ya hay varios compañeros que han contestado. Demos un par de segundos más para que todos puedan hacer el ejercicio y lo solucionamos entre todos. Verificamos cómo está allí la aplicación de esta ley de Ohm. Bien, muchos colocaron 10, pero 10 ¿qué? Guayabas, manzanas. Por allí un compañero colocó 10 amperios, mejor, ya, eso ya tiene más sentido. Un compañero colocó 10
miliamperios. Miremos a ver cuál daría. Recordemos siempre cuando vemos la respuesta, pongamos la unidad, porque si decimos solo el número, pues no sabemos de qué estamos hablando. Pueden ser 10 hamburguesas. Imagínese que usted se encuentra con un compañero del colegio que no ve hace rato. Y usted le dice al compañero, ¿qué? ¿Cómo va? Bien, bien, ahí con mi hijo. ¿Tiene hijo? ¿Y cuánto tiene el hijo? No, mi hijo tiene 10. Y uno, ¿será un bebé de 10 meses? ¿Será un niño de 10 años? Bueno, madre, no tengo ni idea. Por ahí dice el compañero, más bien comerá 10 salchipapas. Entonces siempre la unidad nos ayuda a indicar, digamos, de qué estamos hablando. Bien, ya muchos dijeron su respuesta. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Pongamos mucha atención acá. Hacemos el ejercicio entre todos. ¿Listo? Cuando nos dan un problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar la pregunta e identificar los datos que me dan para acercarme a la respuesta. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es la corriente? Por lo tanto, esa es la duda. Esa es mi incógnita, la corriente. La corriente I que se mide en amperios. Eso es lo que me están preguntando. Ahora, ¿qué me dan? Me dan la tensión eléctrica, ¿cierto? Y me dan la resistencia. Tensión eléctrica 120 voltios, resistencia 12 ohmios. ¿Listo? Aquí yo anoté que es pasivo porque el elemento es un elemento pasivo, es un televisor. Como es un elemento que consume energía, es un televisor, entonces es un elemento pasivo. Bien, ahora, una vez yo tengo identificada la pregunta y los datos que me dan para solucionar el problema, entonces voy a aumentar aquí un poquito. Entonces, procedo a encontrar un camino que me lleve de la pregunta hasta la respuesta, es decir, de los datos que tengo hasta solucionar ese ejercicio. En este caso, necesito encontrar una asociación, un camino entre la tensión y la resistencia hacia la corriente. Pues nosotros sabemos que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, de hecho, hay una forma de la ley de Ohm que es la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Eso viene de la ley de Ohm, del triangulito, de las expresiones que acabamos de ver. Entonces ahí lo único que hago es reemplazar. La corriente será la tensión, 120 voltios, sobre la resistencia 12 ohmios, y eso me da 10 amperios. Por lo tanto, la respuesta correcta es 10 amperios. ¿Listo? Entonces, los que allí contestaron 10 solito, entonces mucho cuidado con las unidades. Los que de pronto allí me contestaron 10 miliamperios, hay que tener cuidado allí con los prefijos, la notación científica. Aquí, como estamos hablando de voltios y ohmios, la respuesta da en amperios, o sea, en unidades fundamentales. Profe, qué pena. ¿Por qué de amperios? Es que no entiendo. Da amperios porque le estamos averiguando la corriente. Y según la ley de Ohm, la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Si yo divido una tensión sobre una resistencia, me da una corriente. Entonces, en este caso, tengo 120 voltios dividido en 12 ohmios, me dan 10 amperios. ¿Listo? Recuerde, los amperios es la forma en la cual la unidad en la cual se mide la corriente eléctrica. ¿Listo? Más preguntas, compañeros. Bien, ¿cómo les fue? Allí la mayoría ya contestaron. ¿Podríamos hacer otro ejercicio, profe? Sí, señor, sí vamos a hacer otro ejercicio. Por allí Tomás iba a decir otra cosa. ¿Se arrepintió Tomás? No, yo fui el que dije que si podíamos hacer. Ah, fue Tomás, entonces lo confundí. Entonces era Cristian el que iba a hablar allí y no habló. Sí, pues respecto al ejercicio, pues nada más fue despejar como nos enseñó ahí y simplemente reemplaza? aplicarla y ya. Correcto, esa es. Sencillo, ¿no? Hagamos otro ejercicio. El otro ejercicio es el siguiente. ¿Cuál es la resistencia eléctrica de una estufa industrial? La estufa industrial está conectada a tensión industrial, que en Colombia es 440 voltios para industrias. Monofásico, a una corriente de 20 amperios. ¿Cuál es la resistencia eléctrica de una estufa industrial
conectada a 440 voltios con una corriente de 20 amperios. $30 para ese ejercicio, es un ejercicio rápido. Recuerden colocar ahí su respuesta en el chat. No olviden la unidad. Bien, por allí ya algunos contestaron, 22 ohmios, les da muchos. Ahí colocaron muy bien la unidad. Aquí un compañero se consiguió aquí el simbolito del omega. Muy bien, compañero, también eso es correcto. Normalmente se deja un espacio entre el número y la unidad, generalmente se deja un espacito. Pero está perfecto que haya conseguido allí la letra omega. Omega, ohm, es correcto. Perfecto, compañero, muchas gracias. Bien, allí ya muchos dieron allí su respuesta. Demos un par de segundos más para que otros puedan desarrollar el ejercicio. Y desarrollamos y lo hacemos todos juntos a ver cómo es que nos dio. Si nos dio de acuerdo a al procedimiento. Bien, la mayoría entonces colocó allí 22 ohmios. Vamos a verificar entonces cuánto nos dio. La primera es identificar la pregunta es la resistencia de la estufa, ¿no? Entonces la pregunta es R. ¿Cuál será R? La estufa está conectada a tensión industrial, que es 440 voltios. Ese dato nos los da allí el problema, ¿no? Y la corriente de esa estufa es 20 amperios. Supongamos que la medimos allí con una pinza multiamperimétrica. Y eso nos dio 20 amperios. Excelente. Entonces ya tenemos los datos iniciales, que es tensión y corriente, y necesitamos la resistencia. La ley de Ohm, ya despejada para la resistencia, es que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Entonces simplemente reemplazo. La resistencia es igual a 440 voltios, que es la tensión, sobre la corriente, que es 20 amperios, y eso me da 22 ohmios. Esa es la resistencia de la estufa. Compañeros, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Fácil, difícil? Súper, vamos bien. ¿Listo? Fácil, es como manejo ahorita que la calculadora, no sé qué. Vamos con un ejercicio un poco más complejo. Hagamos este último ejercicio del manejo allí de la ley de Ohm. Un carro de juguete tiene un motor con una resistencia de 50 ohmios. Y al medirlo con un multímetro, la corriente es de 1 miliamperio. Mucho cuidado que esto es 1 miliamperio. ¿Cuál batería debo comprar para el carro? Recuerden, cuando me preguntan cuál batería compro, generalmente cuando yo voy a una ferretería y digo, Pepito, don Pepito, deme una batería. Cuando voy allá a la ferretería, el señor de la ferretería, don Pepito, me va a decir cuál batería. Entonces yo le tengo que decir, normalmente yo le digo como el tamaño, o sea, la clasificación de la batería, lo que hace referencia a su corriente y a su tensión. Dependiendo del tamaño y de la forma de la batería, hay diferentes tensiones y corrientes. Por ejemplo, las pilas cuadradas son de 9 voltios. Las pilas cilíndricas que utilizamos nosotros para el control remoto generalmente son de 1.5 voltios. Las pilas que parecen una monedita dependen de su tamaño. Hay unas que son gruesotas, que son de 5 voltios, y hay unas que son más delgaditas, digamos más chiquitas, unas moneditas chiquitas que son de 3 voltios, hay unas de 1.5 también o de 2 voltios. Entonces depende de su tamaño la tensión. Pero si yo le digo la tensión, ya tengo parte de lo que necesito. Entonces en este caso lo que yo debo averiguar es la tensión para saber qué batería compro. ¿Cuál tensión? ¿Listo? Entonces averigüémoslo allí. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Miliamperios es más o menos que un amperio?
esa pregunta es bien interesante, compañeros. Recuerden por allá la notación científica que vieron en física 10º y 11. La notación científica y los prefijos para la notación científica, entonces son unos prefijos, precisamente como su nombre lo dice, que yo coloco antes de la unidad. En este caso, como es miliamperio, el miliamperio es un simplificador, o sea que es, el mili quiere decir que usted divide un amperio en 1000, o sea que es más chiquito de un amperio, es una milésima de amperio. Cogió usted un amperio, lo dividió en 1000 y cogió un pedacito chiquito. ¿Listo? Allí les aprovecho, mientras están haciendo allí el ejercicio, aprovecho para hacerles allí la cuña de que estudien o que se acuerden allí, que repasen el tema de unidades, sistema internacional, notación científica, prefijos de unidades. ¿Listo? Para que sepan porque lo van a utilizar de aquí en adelante. Por ejemplo, seguramente en cableado ya vieron qué es un giga, qué es un tera, qué es un mega, que es muy utilizado en datos, ¿no? En electricidad utilizamos mucho lo que es kilo, lo que es mili. Entonces, cada una de esas, ¿qué significará? Vamos a recordarlo, ¿listo? Eso ya corre por cuenta de ustedes allí. Lo recuerdan ustedes muy fácil porque lo vieron hace... La mayoría lo vio hace poco, el resto lo puede repasar muy fácil. Recuerden colocar ahí la respuesta en el chat. Uy, Holman llegó tarde. Bueno, esa es otra desventaja, que si llegan tarde y están con el correo, con un correo que no sea el Micena, entonces me avisa a mí quién llegó. Entonces quedan ponchados. Lo mejor es que se conecten con el correo Micena y con eso a mí no me avisa, sino que entran directamente. Entonces ahí Holman ya quedó ponchado. Si es que no había entrado antes y se desconectó. 50 voltios, dicen algunos compañeros. 50 voltios. Profe, ¿me deja ver el ejercicio otra vez, por favor? ¿Cómo? ¿Me deja ver el ejercicio otra vez, por favor? Claro, claro. Ahí se lo pongo. Miremos entonces cómo van. Algunos están diciendo 50 voltios, otros 50.000 voltios, 0.05 voltios. Vamos a ver qué es. Recuerden que voltio, el símbolo de voltio es con B mayúscula, con V mayúscula, o sea, B de vaca mayúscula. Y recuerden colocar la unidad separada de la cifra con un espacito. Entonces aquí, como está acá, 50B, solo que aquí sería con B mayúscula. Eso ya son cosas de escritura, son cosas como que el sistema internacional nos indica cómo escribir, entonces nos vamos acostumbrando a escribir como nos indica la norma. Bien, demos un par de segundos más para que otros compañeros puedan allí contestar, de pronto compañeros que no han contestado hasta ahora. Listo, compañeros, miremos a ver. Hagámoslo entre todos. Verifiquemos. Lo primero es la pregunta. La pregunta es la tensión para poder saber, digamos, cuál es la batería que debo comprar. ¿Cierto? Del carrito de juguete que se me dañó. La resistencia es de 50 ohmios. La corriente es de 1 miliamperio. ¿Listo? Entonces, utilizamos la ley de Ohm para identificar la tensión. La ley de Ohm despejada para la tensión dice la tensión es igual a la corriente por la resistencia. La corriente la tenemos, es 1 miliamperio. La resistencia la tenemos, es 50 ohmios. Entonces, realizamos la multiplicación de la ley de Ohm. La corriente por la resistencia. ¿Listo?
Pero como la corriente está en miliamperios, para que la respuesta me dé en voltios, yo debo dejar esto en amperios. Debo convertir esta corriente en amperios, o unidades fundamentales. ¿Cómo hago para convertir un número que está en miliamperios? Para convertirlo a amperios, lo divido en 1000. Entonces debo dividir ese 1 miliamperio en 1000, como le decía al compañero, 1 miliamperio es una milésima parte de un amperio. Entonces yo debo dividir ese número en 1000 para que me dé la unidad fundamental. Entonces sería 1 miliamperio dividido en 1000 por los 50 ohmios por la resistencia, me queda 0.001 amperio. O sea, 1 miliamperio es igual a 0.001 amperios. Por 50 ohmios, cuando hacemos la multiplicación, obtenemos 0.05 voltios. Esta es la respuesta, compañeros, 0.05 voltios. Ahora, si de pronto tiene muchos ceros, o usted quisiera expresarlo más bien en milivoltios, puede transformar esta expresión en voltios, la puede dejar expresada en milivoltios. ¿Cómo hace eso? Multiplica por 1000, entonces le queda 0.05 voltios por 1000 milivoltios, la respuesta le da 50 milivoltios. Ojo, estos 50 milivoltios y este 0.05 voltios es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que está expresado de distinta forma, ¿listo? Pero es lo mismo, entonces los que dijeron 0.05 voltios en el chat, está muy bien el ejercicio, ¿listo? Esta es otra forma de expresarlo para que quede como más claro. Pero realmente esto también está bien. ¿Listo? Preguntas, compañero. Ahí alguien iba a preguntar algo. Profesor, usted no había dicho que miliamperios era un número más pequeño que amperios. ¿Correcto? Sí, señor. ¿Cómo así? O sea, no entendí. Se supone que el 0,001 esos amperios, ¿no? Y miliamperios es 1, o sea, es más. No, fíjese. Un miliamperio es una milésima parte de un amperio, ¿cierto? Entonces, cuando usted lo va a expresar en amperios, el número le va a quedar más chiquito. Porque haga de cuenta, cuando usted está sentado en miliamperios, haga de cuenta que el miliamperio es una unidad chiquita, o sea, haga de cuenta como un banquito chiquito de madera. Okay. Y el amperio es una silla grande. Cuando usted está sentado en el banquito chiquito, usted se ve más grande, como que se le sale por todos los lados lo que usted se sienta, ¿no? Porque usted se sienta ahí y queda chiquito eso. Pero cuando usted se sienta en la silla, ya la silla le queda más grande a usted. ¿Se va a entender? Sí, ya. Ya, cuando usted se sienta en el banquito, usted se ve como grande, ¿cierto? Pero cuando se sienta en la silla, usted se va a ver mucho más chiquito porque la silla es muy grande. Más o menos, es que ahí es como difícil de explicar. Por ejemplo, un carro. Usted tiene un carro chiquito, tiene un Twingo. Usted se monta en el Twingo y usted en el Twingo se ve grandote, ¿no? Pero si se monta en una camioneta Frontier, pues la camioneta es mucho más grande, entonces usted se ve más chiquito. En este caso, miliamperio es una unidad chiquitica, entonces se ve grande porque se ve como 1. Pero cuando se transforma en amperios, como el amperios es un molde más grande, entonces esto es mucho más chiquito. Ah, ok, ya entendí. Ya. ¿Listo? Listo, gracias. Mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Me voy a volver aquí un momento para que quede muy claro. Bueno, más bien para que repasen ustedes. Y es en esta, aquí tengo como una especie de tabla donde indica los prefijos de las unidades. Entonces, por ejemplo, aquí está voltios, ¿cierto? Y si yo quiero expresar unidades más pequeñas de voltios, es decir, tengo cositas más pequeñas que un voltio, yo puedo dividirlo en 10 y decir un decivoltio, o sea, la décima parte de un voltio. O dividirlo en 100 y decir un centivoltio. Y si lo divido en 1000, sería un milivoltio. Y en 1.000.000, un microvoltio. Y en 1.000 millones, un picovoltio. Y en 1 millón, una millonésima parte de un millón, de una millonésima, o sea, dividido en 10 a la 18, entonces tengo un femtovoltio, que son unidades ya muy pequeñas. Estas unidades femto ya no se utilizan, pico es muy pequeño. Ya sería una tensión muy, muy chiquita, como las tensiones que hacen que se muevan nuestros músculos. Cuando uno mueve un músculo, por ejemplo, cuando mueve uno la mano, esas son pulsos eléctricos que envía el cerebro al músculo para que se mueva. Esas señales son chiquiticas, del orden de los picovoltios, del orden de los femtovoltios, muy, muy pequeñas.
¿cierto? Pero nuestro cuerpo hace que funcione así. Entonces, fíjense que todo esto, todo de aquí para arriba, desde el deci, centimili, pues son unidades muy pequeñas. Como funciona también en longitud, si no tuviéramos voltios sino metros, sería el decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, picómetro y femtómetro. Unidades cada vez más pequeñas. ¿Listo? Si yo necesito expresar unidades más grandes, porque ya tengo, pues, digamos, muchos más voltios, entonces puedo, por ejemplo, multiplicar por 10. Entonces, 10 voltios son un decavoltio. O si multiplico por 100, 100 voltios son un hectovoltio. Por 1000, un kilovoltio. Por 1.000.000, un megavoltio. ¿Cierto? Por 1.000.000.000.000, un gigavoltio. Por 1.000.000 de millones, un teravoltio. Hasta llegar a peta y a hexa. Entonces son diferentes prefijos. ¿Listo? Entonces mucho cuidado cómo se va a mover usted. Si usted se mueve, digamos, si va a tener un hectovoltio y lo convierte en milis, entonces le va a quedar mucho más grande, porque un hecto es pues digamos, son 100 voltios, ¿cierto? Si usted tiene un hectovoltio y lo convierte en milis, entonces le tocaría colocar 100 voltios más un cero de acá, más otro acá, más otro acá. Entonces, ¿cuántos quedarían? Quedaría 100.000. Un hectovoltio son 100.000 milivoltios. Pero si usted se mueve de aquí para acá, es decir, si tiene un milivoltio y se va a mover a hecto, un milivoltio expresado en hecto le va a quedar 0.00000001. O sea, le va a quedar muy chiquito. ¿Listo? ¿Más o menos? ¿Cómo están? ¿Confusos? ¿No confusos? Profe, ¿podemos hacer otro Un ejercicio, poquito por favor? confuso. ¿Cómo? Otro ejercicio, por favor. ¿El ejercicio? Sí, otro. ¿Otro ejercicio? Sí, señor. Estos son los 3 que tenía preparados. Pues, ¿será que nos inventamos o no? ¿Inventemos o no hay de locos? Así súper loco. Uy, mira, llegó el compañero Johnny Mayama. ¿Sí ve que es que quedan ponchados? Por eso les digo que entren con otro correo. Ahí ya el compañero quedó ponchado por siempre, don Johnny. Quedó ponchado por llegar tarde. Listo. Entonces, Profe, qué pena, lo que pasa es que se me fue el internet, pero yo estaba desde hace ratico. pero no me respondió a lista tampoco. Sí, sí, le respondí. Me echa a ver, porque yo creo que no. Era porque de pronto es culpa mía. Pero esto se demora en cargar. Bueno, vamos a ver mientras me invento el ejercicio. A ver, porque si Johnny lo dice, pues debe ser. Johnny sí me contestó muy bien, Johnny, excelente. Entonces sí fue que se salió así sin culpa. Muy bien. Sí, señor. Lo perdono. Señor. Yo sí no pude contestar lista, llegué unos 15 minutos tarde porque no encontraba el link. Listo, Llegué compañeros. tarde. Los compañeros que no contestaron, entonces tienen que esperarme cuando se finalice la clase, se quedan conectados y allí verificamos cada caso individualmente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien, compañeros, este es el problema. Este es el problema. Usted compró por Alibaba. Y en Alibaba usted consiguió una estufa muy bonita para su mamá. Resulta que en Alibaba, los que han comprado por Alibaba han tenido la oportunidad de observar, en Alibaba uno compra cosas o en AliExpress, ¿cierto? Y uno compra cosas y le llegan como 3 meses después. Pero le llega sin costo de envío. Y son cosas generalmente producidas en China. Entonces usted la vio en la gráfica y le pareció muy bonita, las fotos, uy, esa estufa está una berraquera, qué maravilla. Pero cuando usted se dio cuenta, la estufa llegó sin cable. Entonces eso quiere decir que a usted le toca ponerle el cable, ¿cierto? Entonces usted fue a donde don Pepito de la ferretería y don Pepito le dijo, listo, ¿qué cable necesita? Entonces usted le dice, no, pues el cable para esta estufa. Y él le dice, uy, pero ¿qué corriente consume esa estufa? Porque los calibres de los cables se definen dependiendo de la corriente eléctrica que transportan. Entonces, ¿cuál será la corriente? Usted dice, no, ni idea, no, ni idea. Pero resulta que tiene una placa de características. Y la placa de características dice que él se alimenta a una tensión de 220 voltios.
de 220 voltios. Y la resistencia interna de ese cacharro, cuando usted mira la tabla de características, le dice que es de 150 miliohmios. 150 miliohmios. ¿Qué cable le va a comprar? Entonces, realmente no vamos a decir el cable porque no hemos aprendido a manejar calibres de cables, pero sí podemos decir la corriente. Averiguemos la corriente, compañeros. La corriente de esa estufa. ¿Cuál es? 30 segundos ahí para ese ejercicio que es sencillo. Recuerden copiar allí la respuesta en el chat. Juan Miguel responde 1.46 voltios. Compañeros, recuerde que estamos averiguando la corriente y la corriente se mide en amperios. Kevin dice 1466 amperios. Uy, por máquina. Eso es una corriente alta, bastante alta. Vamos a ver. Es posible. Es muy posible. Juan Miguel dice supongo que es un tipo de pila, la pila AA, AAA, esta es la pila quíntuple A. No, no es una pila, compañero. Bien, ahí tenemos más respuestas. Normalmente en español, compañeros, digamos para nosotros aquí en Colombia, la coma indica la separación del decimal, la coma. Los puntos generalmente son cuando usted está haciendo como presupuestos o cosas así, para diferenciar los puntos indican miles, generalmente se hace así, ¿listo? Cuando estamos presentando un informe. A veces, por ejemplo, en algunas bases de datos o en hojas de cálculo como Access, Excel, a veces cambia. Entonces usted puede configurarlo para que el punto de los decimales sea punto y no coma. Pero escrito, casi siempre, la coma indica los decimales. Después de la coma, a la derecha de la coma ya usted tiene decimales. Y si usted coloca un punto, quiere decir que está indicando miles o millones. Listo, ahí tenemos varias respuestas. Vamos a solucionar el ejercicio. Bien, entonces nosotros tenemos que la pregunta es la corriente, ¿cierto? La tensión era 220 voltios. Y la resistencia, 150 miliamperios. Entonces, utilizando la ley de Ohm que me dice que la corriente es igual a la tensión dividido en la resistencia. Ay, Juan madre, me equivoqué, perdón. ¿Sí ve? Vale, paren bolas a eso. Es igual a la tensión dividido en la resistencia mayúscula. ¿Listo? Entonces, simplemente reemplazamos. Por lo tanto, nos quedaría la corriente es igual, no me gusta escribir acá, pero estoy ensayando, 220 voltios dividido en la resistencia, pero la resistencia está en miliohmios, son 150 miliohmios. Si usted quiere transformar 150 miliohmios, si son 150, venga, verifico, no, ahí sea el diablo. 150 miliohmios, sí. 150 miliohmios transformado en ohmios, para transformar miliohmios en ohmios, yo debo dividir en 1000. Entonces, me queda 0,15 ohmios. 0,15 ohmios. Entonces, lo que hay que hacer para encontrar la corriente es dividir 220 dividido en 0,15. Y el resultado es 1466,66 amperios.
Esa respuesta es irrisoria, es porque me acabo de inventar el problema, porque 1400 amperios es una corriente absolutamente desproporcionada. O sea, 1400 amperios es una energía terrible. Podría electrocutarnos a todos, es una cosa gigantesca. Realmente no es una respuesta lógica, pero sí es la respuesta correcta al problema que acabamos de colocar. Realmente eso quiere decir que esa estufa no tendría esa resistencia tan pequeña, tendría que tener una resistencia mucho más grande. La puse pequeña para que aprendiéramos a manejar allí el tema de los miliohmios, ¿listo? Pero realmente la respuesta correcta sería esta que está acá. ¿Listo? Preguntas, compañeros. No, ya no, profe, todo claro. De aquí en adelante, compañeros, lo que hay que hacer es ejercicio. Entonces vamos a encontrar ejercicios sobre ley de Ohm, ley de Watt, que ya la vamos a ver, y concepto de energía, que también lo vamos a ver ahorita esta clase un poquito más adelante. Los vamos a ver sobre todo los vamos a ver allí en los talleres. Los talleres allí van a tener ejercicios. Creo que en el taller 1 hay unos ejercicios sobre este tema. Y en el taller 2 va a haber otros ejercicios donde podemos manejar y podemos practicar todo lo que queramos. ¿Listo? Pero ya, digamos, en clase ya tenemos el manejo básico. Bien. Vamos a hacer una cosa. Aquí dice que nos electrocutó. Uy, sí, los electrocuté con el ejemplo. No es lógico, pero ahí funciona. Funcionó matemáticamente, que es lo que nos interesa. Ya después vemos ejemplos más lógicos cuando veamos instalaciones eléctricas. Ahí ya tenemos cosas más aterrizadas con la realidad. Aquí por el momento estamos con los fundamentos. Son las 3:35. Eso significa que ya estamos un poco como ya a media marcha. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estirar las piernas, vamos a despejarnos, a mirar más allá del computador, miremos por la ventana, miremos el televisor, abramos los ojos, espabilémonos, tomémonos un café, los que quieran café, tinto, agua, caminen por su casa y nos vemos en 10 minutos a las 3:45. ¿Listo? 3:45, hacemos otra partecita de la clase pequeña y cerramos. 3:45, compañeros. 10 minuticos de descanso.